Conversamos esta noche con el senador de C por la región de Los Ríos, Iván Flores. ¿Cómo está, senador? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches a los madrugadores que nos ven y a ti, por supuesto, Álvaro. Qué gusto de escucharte. Muchas gracias. Miembro además de la Comisión de Seguridad, que tiene mucho protagonismo por estos días, donde han avanzado 5 proyectos en esta jornada. Conversábamos en la tarde, usted distingue un clima distinto después de esto que fue realmente un punto de inflexión, que fue el crimen de la carabinera durante el fin de semana. Bueno, es lamentable que tenga que ocurrir un hecho tan doloroso para la comunidad nacional como el que ocurrió y como el que ha estado ocurriendo, la verdad, porque ya tenemos 2 carabineros asesinados en menos de 2 semanas. Pero finalmente esta nueva mártir institucional nos ha permitido generar una unidad que no se había dado. Las tensiones, las polarizaciones de las posturas políticas, la verdad es que estaban generando dificultades de comprensión y entendimiento. Y ha tenido que ocurrir lo que ocurrió para que en definitiva todos pongamos un poquito la calma, la correcta mesura y el ánimo de avanzar entre todos. Y yo creo que ese es el ánimo hoy día, Álvaro. Esta semana, entiendo que el jueves ya el Senado tiene que revisar algunos de estos proyectos para que tenga un avance tan rápido como el que ha tenido hasta ahora. Hay ahí también parte de lo que planteaba el presidente del Senado, esta suerte de fast track, de sacar proyectos rápidos en menos de 90 días. También eso se ve en el Senado, ¿no? Sí, sí. Ahora, yo creo que tenemos que legislar con celeridad, con premura, con sentido de urgencia, pero sin perder ni precisión ni calidad. Y ese es un tema que yo lo he venido diciendo, porque no por apurados vamos a legislar mal. Ya hemos tenido algunos ejemplos, recordará Álvaro, el de los medidores inteligentes, y podemos ver otros que por tratar de sacar algo bien, finalmente termina rebotándole a la ciudadanía. Entonces, yo prefiero, si nos vamos a demorar un poquito más de los 90 días, que así ocurra. Mientras tanto, toda esta batería de proyectos que han aparecido, que están desbalanceados, que hay proyectos que son muy profundos y otros que son muy superficiales, muy puntuales, los podamos ensamblar en una visión mucho más integral, mucho más amplia, mucho más integrada, mucho más de largo plazo. Y eso tendrá que tomarse el tiempo que tenga que tomarse dentro de este contexto de celeridad y de dar respuestas. Pero esto tiene que ser amalgamado coherentemente. Y eso requiere mucha precisión, requiere mucha vista, yo diría, meticulosa de lo que vamos a modificar en distintas normas con el Código Penal, ¿no? Sí. No se trata de aumentar penas por aumentar penas y colisiona con otras normas y se desbalancea nuestro código. O sea, legislar bajo presión o apurado tiene un alto riesgo para la comunidad. Entonces, yo creo que tenemos que tratar de juntar bien las cosas, ¿no? ¿Qué visión tienes sobre lo que ha pasado con esta fusión de leyes que se ha denominado Naim Retamal, en honor a 2 carabineros que han caído producto de estos actos en los últimos años? El tema de la legítima defensa privilegiada, que se ha mencionado, genera resistencia en algunos sectores de apruebo de dignidad. No se descarta incluso que llegue hasta el Tribunal Constitucional. ¿Qué piensa usted sobre lo que ha pasado con este proyecto y qué viabilidad tiene en su tramitación a partir de ahora? Bueno, hoy día aprobamos en general por unanimidad, los 5 senadores de la comisión, 2 proyectos importantes: el que aumenta las penas y precisa algunas condiciones del secuestro, por ejemplo, o la modificación de la ley de armas para el porte de armas. Si bien es cierto, el porte está prohibido para cualquier ciudadano, excepto los funcionarios y exfuncionarios de Fuerzas Armadas y Policía, lo que hicimos hoy día fue precisar. Sí, y estos son proyectos que fueron aprobados por la Cámara lunes y martes, y nosotros ya los estamos trabajando. Mañana seguimos y el jueves en la sala. Ahora, sin duda que yo creo que el proyecto que va a requerir un debate más profundo y una revisión respecto a sus alcances, y esto es revisando legislación comparada de otros países, tiene que ver con lo que acaba de mencionar, o sea, lo que establece la legítima defensa privilegiada en relación al ejercicio policial. Ese es un tema bastante delicado. En Estados Unidos se ha aprobado lo que le llaman la norma de los 21 pies, o sea, de los 7 metros de distancia en que un carabinero o un policía debe desenfundar su arma ante un riesgo inminente de ser dañado, ¿no? De ser atacado con arma. Ahí tenemos varias sutilezas que hay que debatir para hacerlo bien, que yo creo que el debate debe tener su tiempo, debe tener su
su maduración para no cometer algunos errores que nos caigamos, digamos, para el otro lado, ¿no? Sí. Senador, ¿qué le pareció esta reflexión que hizo hoy día el presidente Boric después del velorio de la carabinera Rita Olivares? Esto de reflexionar por las actuaciones del pasado, a propósito de cuestionamientos que se han hecho a su sector, algunos que son hoy ministros, tweets del pasado muy críticos respecto a la institución, ¿no? Bueno, distintos personajes políticos han tenido que dar explicaciones, otros no han podido asumir cargos públicos, han habido varios candidatos a ministros ya prácticamente nombrados y que finalmente se dejan de lado producto de la dureza con que en algún momento se expresaron a través de las redes sociales. El presidente no ha sido la excepción. De hecho, es un hecho constatable que tanto él, el presidente, como varios de sus ministros hoy día, diputados hace 2 periodos o un periodo, fueron personas que sistemáticamente negaron el apoyo para hacer modificaciones respecto del rol de las policías o respecto de cómo reforzar la inteligencia policial, de cómo hacer participar a las Fuerzas Armadas en la contención de actos terroristas, la definición propiamente tal de actos terroristas, etc. Hoy día se están comiendo sus propias palabras, ¿no? Y yo creo que lo que ha hecho el presidente Boric, si bien es cierto, es bastante alambicado, bastante ambiguo en su mea culpa, finalmente tiene que reconocer que una cosa es ser oposición, una cosa es ser parlamentario y otra cosa es ser gobierno, porque se gobierna para todos, por el bien común, por el bien superior del Estado, ¿no? Y en ese contexto tiene que evidentemente dejar su postura personal, que en algunos casos era, yo considero que bastante extrema, ¿no? Respecto de su visión, de su propia ideología, de sus propias consignas, y hoy día está obligado a gobernar para todos para poder frenar una serie de problemas muy graves que tenemos, entre ellos la delincuencia, pero no la delincuencia común, estamos hablando de crimen organizado de verdad. Según algunos sondeos internacionales, Chile hoy día se encuentra dentro de los países más peligrosos de América, segundo justo después de Colombia, y eso no es un galardón que deberíamos tener, pues sí, transitamos de ser Chile un país modelo en economía y hoy día estamos siendo los peores en seguridad. Entonces, yo creo que al presidente le falta un poquito de humildad todavía. Usted dice una mea culpa ambiguo, faltó mayor claridad, elocuencia, una disculpa. Sí. ¿Qué faltó? Sí, yo creo, Álvaro, yo creo que, mira, los chilenos podemos entender el castellano dentro de nuestro arsenal de palabras. Los chilenos usamos 600 palabras, los europeos utilizan 1300, los chinos utilizan 3000 caracteres para poder darse a entender. Dentro de la simpleza de nuestro castellano chileno, yo creo que las cosas hay que decirlas sin ambigüedad. Un mea culpa, claro, una disculpa a Chile por haberse expresado en varias oportunidades en contra de la institucionalidad, en contra de la forma en que veníamos intentando pasar las vallas de un país subdesarrollado a un país que ya de alguna manera entra a la OCDE, pero que todavía tiene deudas pendientes, requiere en primer lugar de experiencia que claramente no la tenían. Son personas muy jóvenes, sí, en buena hora por el ímpetu que tienen, pero también deberían ser un poquito más prudentes, sobre todo que en su rol de parlamentario joven, de parlamentario impetuoso, y creciendo, debía haber actuado con un poquito más de recato. Hoy día, como presidente de la República, ya investido, ya en ejercicio, debería tener también un poquito más de humildad y reconocer que la embarró y decirlo así, con esas palabras: me equivoqué, pido disculpas, hoy día entiendo el rol que tienen las instituciones que vamos a apoyar. Hay cuestiones que ahí tenemos que resolver, que enderezar, que mejor convivir, llamar a la unidad, etcétera. Pero se requiere una actitud un poquito más franca de la que así ambiguamente deslizó en el funeral de la Sargento Segundo. Sí. Senador Iván Flores, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta noche. Agradecido yo, Álvaro. Que tenga buenas noches. Buenas noches.